Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buen día, que Dios les bendiga grandemente en este nuevo día que el Señor nos ha entregado y el Señor nos ha dado. Como usted sabe, nosotros estamos viendo la serie El Sermón del Monte, y la semana pasada, en el capítulo anterior, digamos, estuvimos conversando junto al pastor Cristian Godoy referente a la santidad en el matrimonio. Si usted no lo pudo ver, vaya, búsquelo y escúchelo, véalo, tome apunte porque estuvo muy interesante. Y en esta oportunidad vamos a seguir hablando sobre el Sermón del Monte con un tema también muy especial y muy particular que nos trae el hermano Luis Sánchez. Y esta semana nos toca hablar precisamente hablando con integridad. Y esto basado en Mateo capítulo 5, desde el versículo 33 al 37. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, nuestros queridos hermanos, nuestros amigos, que vez tras vez están ahí revisando, chequeando este estudio de la palabra del Señor y también compartiendo junto a otros amigos y hermanos. Queremos y dejamos con ustedes a nuestro hermano Luis Sánchez con este tema especial que se llama Hablando con Integridad. Bienvenidos. Ya. ¿Cómo están, queridos hermanos? Tengan ustedes muy buenos días. Un placer saludarles nuevamente para esta serie. Continuamos con la serie del Sermón del Monte. Y como decía nuestro querido hermano Joel, hoy nos corresponde el tema Hablando con Integridad. Realmente un tema bastante difícil, por decirlo de alguna forma. Lo que ahí nos expone Jesús referente en el pasaje de Mateo 5, del versículo 33 al 37. Y vamos a leer el pasaje para que entremos de lleno en el tema. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. En estos tiempos que estamos viviendo, especialmente en un tiempo del país de elecciones, de tantas cosas, vemos muchas promesas que se hacen durante este tiempo. Y fíjese que hay una encuesta que señala que los chilenos rechazamos la mentira, mientras que a la misma vez practicamos la mentira. ¿Por qué hago este énfasis en esto? Porque cuando habla de los juramentos Jesús, lo que en el fondo él quería decir, y vamos a desarrollarlo, es que detrás de los juramentos se ocultaban mentiras, habían falsedades. Y esta encuesta a la que yo me refiero reveló que el 38% de los encuestados consideraba que la característica más negativa de los chilenos era que eran mentirosos. Otra encuesta que realizó una universidad en Santiago concluyó que el 75% de los chilenos rechaza la mentira,
pero el 91% admite que miente por necesidad o para proteger a otros. Bastante paradójico, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo podemos explicar esto diciendo que todos externamente rechazamos la mentira, porque todos compartimos que es algo malo moralmente, pero la cultura chilena en general siempre ha tendido a ser moralista respecto a condenar públicamente lo malo? Pero, ¿por qué si condenamos públicamente el pecado lo practicamos en privado? La razón es porque todos los hombres nacemos en pecado y por tanto somos mentirosos por naturaleza. Mira lo que dice el Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Proverbios 12, 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Como podemos ver, desde muy pequeños tendemos o somos mentirosos, y Dios no se agrada de aquellos que practican la mentira. La tradición judía, ¿qué es lo que pasaba? Que la tradición judía estaba haciendo lo mismo en este mandato que Dios había establecido. Ellos condenaban el pecado de forma pública, pero en privado vivían sus vidas de forma pecaminosa. Y además había distorsionado el sentido de las Escrituras. Recordemos que Jesucristo había comenzado enseñando que Él no había venido a anular la ley o los profetas, sino que a cumplirla. Y había dicho que Él venía a exigir de sus discípulos una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Por tanto, comenzó a mostrar cómo esa justicia mayor debía manifestarse en la ira, en el adulterio, en el divorcio y ahora en los juramentos. En este pasaje de Mateo, Jesús hace énfasis en la importancia de decir la verdad. La gente no cumplía sus juramentos y empleaba el lenguaje sagrado ligera y descuidadamente. Ser fiel a los juramentos y las promesas es importante, porque así se desarrolla la confianza y los compromisos entre las personas. Ahora, la Biblia condena hacer votos o juramentos a la ligera. Dar la palabra sabiendo que no será cumplida o jurar en falso el nombre de Dios. Fíjese que usted busca algunos versículos, no los vamos a ver ahora, pero se los puedo mencionar. Éxodo 27, Levíticos 19:12, Números 30 del 1 al 2, Deuteronomio 19, 16 al 20, habla de no jurar en vano en relación usando el nombre de Dios. Y este mandamiento lo había dado Dios para evitar la mentira en el pueblo, ya que ella destruía la confianza en la sociedad y finalmente no se puede confiar en el testimonio de otros. Además, Dios había prohibido los falsos juramentos en sus nombres. Usted puede ver en Levítico 6:3. Pero, ¿cómo habían interpretado este mandato los rabinos de la época? Ellos afirmaban que el mandato condenaba el jurar falsamente por el nombre del Señor, por el nombre de Dios. Pero si yo juraba por otra cosa, y no por el nombre de Dios, entonces como que no era tan grave y no era jurar en vano. Ahora, las personas juraban por toda clase de cosas aparte de Dios. ¿Cuál era la idea de esto? De garantizar que su palabra era veraz. Y eso en general, o sea, hasta ahora vemos, yo te juro por esto, te juro por este otro, para en el fondo ocultar una mentira. Ellos razonaban que si quebrantaban su juramento, cuando juraban por el nombre de Dios, ¿ya? Sobre la base de cualquiera de estas cosas menores, al menos no estaban denigrando el nombre de Dios. Y con el tiempo, los rabinos tuvieron que decir cuáles juramentos eran absolutamente inquebrantables. Esto había llevado a los fariseos a relativizar el mandamiento para sus propios intereses, o sea, usaban los juramentos para sus propios intereses, y que la cultura judía se convertía en una cultura de falsos juramentos y mentiras. Es por eso que Jesucristo los confronta tan fuertemente en Mateo 23, del 16 al 22. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguna jura por el templo, no es nada, pero si alguna jura por el otro oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguna jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es la mayor ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él,
y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y Jesús hace el contraste entre lo que ellos habían oído con el que les dice, pero yo os digo, lo dice ahí claramente, Adamés habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento, pero yo os digo. Y eso es porque Él, como Dios encarnado, tiene la autoridad divina para dar la verdadera interpretación acerca de este mandato de los juramentos. Jesús les dice que no juren por nada. Los rabinos habían enseñado que uno podía jurar por el cielo y por la tierra, decían juro por el cielo, juro por la tierra, que haré esto o aquello, y luego no cumplían su palabra. Y no les parecía grave, porque no juraron por el nombre de Dios. Pero lo que Jesús dice es que el cielo es trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. En Isaías 66:1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Lo que Jesús está diciendo es que cuando hacen ese tipo de juramento, de igual manera están pecando porque están jurando por el trono de Dios y por el estrado de sus pies. Otra de las maneras, como dicen ahí los versículos, las cuales juraban los rabinos, era jurar por Jerusalén. Ellos decían, juro por Jerusalén. Lo vemos ahí en el versículo 35. Y el Salmo 48:2 dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Pero Jesús lo dice, ¿acaso no es Jerusalén la ciudad del gran rey? Si ustedes juran por la ciudad del gran rey, entonces están jurando por Dios y por tanto están pecando de igual manera. Otra forma de jurar de los rabinos era jurar por su propia cabeza. Mira lo que dice el versículo. Dice que ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro, no un solo cabello. Entonces decían, juro por mi propia cabeza que haré esto o aquello. Y la respuesta de Jesús es clara. Es que ellos no podían hacer blanco o negro ningún cabello suyo. ¿Qué significa eso? Era una referencia al control que Dios tenía respecto hasta del envejecimiento. Entonces, ¿cree usted que con juramento de su propia cabeza va a tener control de la situación? Solamente Dios quien controla todas las cosas y no nosotros con nuestros falsos juramentos. Y esta misma enseñanza, fíjese que la repite el apóstol Santiago en su carta. Ahí en Santiago capítulo 5, versículo 12. Y dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. Y es bien esto muy sutil, podríamos decir, porque cabe la pregunta entonces, ¿prohíbe Dios todo juramento en esta enseñanza? ¿Es pecaminoso jurar en todo contexto? Y sabe, la respuesta es no. No es correcta porque hay dos razones. ¿Ya? No prohíbe Dios todos los juramentos. Hay dos razones. La primera razón es que la Biblia está llena de juramentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Uno puede con facilidad encontrar muchos juramentos a través del Antiguo Testamento. Usted puede ver en Génesis muchos capítulos, el 24, el 47, etcétera, en Primera de Reyes, en Nehemías, en Esdras, en Números. Hay muchos juramentos. Tal vez usted podría objetar que en el Nuevo Testamento no hay ninguno. Y la razón de ello es porque generalmente desconocemos la naturaleza de jurar como no leemos con atención los pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Mateo 26, vamos a ver acá Mateo, versículo 26, versículos 63 y 64. Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en la nube del cielo. Entonces, Pablo también hace juramento en Romanos 1:9, en 2 Corintios 1:23, y el Dios mismo jurando. Esto nos debe hacer pensar que Dios prohibió en forma absoluta todos los juramentos. Porque ¿cómo es posible que Jesús, los apóstoles y Dios mismo, el Padre, juren? Esa es una razón. La primera razón es que la Biblia está llena de juramentos. La segunda razón es que el contexto de estos pasajes no está anulando mandatos, sino profundizando en cada uno de ellos. Por ejemplo, Jesús mismo dijo que no venía a abolir la ley o los profetas, sino a cumplir.
¿Cómo podría entonces anular el juramento? O ponemos como el ejemplo de la ira, el adulterio, el divorcio. Vemos que Dios no anuló ninguno de estos mandatos, sino que los interpretó de forma correcta. Por tanto, lo que Jesús está atacando en esta enseñanza es el jurar de forma falsa o superficial, pero no está anulando el jurar en todo contexto. El propósito con el cual Dios había establecido los juramentos era para que en ocasiones de peso o de importancia se pudiera jurar o comprometer para manifestar la importancia de la situación. Aún, ahora si usted se da cuenta, en nuestra cultura actualmente lo hacemos, por ejemplo, cuando nos casamos y juramos o prometemos ser fieles hasta que la muerte nos separe. O también cuando uno es testigo o en algún juzgado o en alguna parte, en un caso particular, somos citados y también tenemos que prestar un juramento, ¿ya? Por lo tanto, es posible jurar en ocasiones de peso e importancia para que no pongan en duda nuestra palabra, ¿ya? ¿Cuántas promesas hemos hecho durante nuestro tiempo, nuestra vida, y que no hemos cumplido? ¿Cuántas promesas santas delante de Dios? Y esas promesas que hemos hecho y que serán juzgadas cada uno de ellos, simplemente para meditar. Y llegamos al versículo 37. Qué interesante versículo. El versículo 37 es como el clima de esta enseñanza de Jesucristo. Después de tratar con los juramentos superficiales que los rabinos y fariseos habían enseñado al pueblo, ahora Jesús va a abordar cuál es la manera en la cual nosotros deberíamos comunicarnos en forma cotidiana, mi hermano. En nuestra vida cotidiana no hay necesidad de prometer y jurar constantemente. No prometo y juro a cada rato, sino que nuestras palabras deben ser verdaderas, hermano, verdaderas y confiables. Cuando alguien habla con usted, cuando saben que usted es un hijo de Dios, un hijo que ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, que es su Rey, nuestras palabras deben ser verdaderas y confiables. Y con eso debería ser suficiente. Con eso debería ser suficiente. Es por eso que Jesús dice que cuando digamos algo debe ser sí, entonces debe ser sí. Y cuando digamos no, entonces debe ser no. En otras palabras, sean verdaderos en su manera de hablar. Y no solo de hablar, sino de actuar. Como vimos al principio, el problema que tiene nuestra cultura es aceptar la mentira como algo normalizado entre nosotros. Y no nos parece escandaloso cuando alguien miente a otra persona. Es como parte de la rutina diaria. Y lo que parece aún más grave es cuando como cristianos nos mentimos los unos a los otros. Y como que se normaliza dentro de la iglesia cristiana. Ahora, por supuesto que esto no es nuevo. No es de ahora. Esto viene siempre. O sea que Pablo lo aborda cuando le escribe a los hermanos en distintas iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Éfesos, en Efesios 4:25. Por lo cual, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En Colosenses 3, versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, no hemos despojado, dice, del viejo hombre con sus hechos. Por lo tanto, la mentira, todo aquello que produce el engaño, no puede ser parte de nuestra vida. Ahora, de repente pareciera, dice, pero yo no he mentido, no he mentido a mi hermano. Pero a lo mejor nunca le has dicho lo que realmente piensas sobre él. No has conversado sinceramente las diferencias que pueden tener. Y si no lo has hecho, entonces eso es mentirle. Tal vez de no en forma directa. Y no estamos hablando de ir donde el hermano y azotarlo porque yo digo la verdad, sino que hablar con sabiduría, gracia y amor para evitar la mentira entre nosotros. Si hacemos esto, entonces estaremos amando sinceramente a nuestro hermano, que la Escritura nos enseña. En Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pero no solamente debemos hablar la verdad de nuestro prójimo, sino que además debemos actuar con la verdad, hermano. Debemos actuar, debe ser parte de nuestra vida diaria, debe ser parte como fuera la rutina diaria. ¿Ya? La última parte del versículo dice que cualquiera que no sea sí o no, nos dice, proviene del mal. Proviene del mal. Otras versiones lo traducen como cualquier cosa además proviene del maligno.
Cualquier otra cosa proviene del maligno, ya sea que se entienda por mal o maligno. Sabemos que todas las mentiras provienen de Satanás, el cual es el padre de la mentira, dice el Juan 8:44. ¿Sabe? A Satanás le agrada que nosotros no cumplamos nuestras palabras. Oh, qué agradable para él. Un cristiano más que miente. Un cristiano más que solo va a la iglesia, o como en estos tiempos, ve las prédicas, pero sigue siendo igual. No se ha despojado de ese viejo hombre. Sigue siendo parte de su vida la mentira. Entonces, ¿por qué, hermano? Si conocemos al Señor Jesucristo, si bien dice que hemos nacido pecadores y estamos todos los días pecando y necesitamos cada día de Dios, necesitamos que nuestro corazón cambie, no por tener un corazón maligno de donde provienen todos los pecados. En Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no hablamos la verdad cuando nos comprometemos a hacer algo, si no cumplimos las promesas que hicimos delante del Señor, si en vez de hablar con tu hermano murmuras contra él, si no lo amas sinceramente, entonces en tu corazón hay mentira, hay maldad, hay pecado. ¿Sabe que eso nos atañe a todos? Lo maravilloso de esto es saber que todo nuestro mal y todo nuestro pecado ha sido pagado por el justo Jesucristo en la cruz. Él, por gracia, por su gracia infinita, nos ha liberado del pecado. Pero hermanos, tenemos que estar conscientes de que a quién servimos. Tenemos que estar conscientes de que somos un libro abierto para muchos. Tenemos que estar conscientes de que no puede haber mentira en nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes que lo que dice Jesucristo aquí, que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces, que el Señor nos ayude, queridos hermanos, a librar la batalla para que realmente, como dice este tema, hablemos con integridad, que los demás puedan ver nuestra vida, que hablamos con integridad, que somos personas con integridad. Así que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en esta etapa que muchas veces nos cuesta en nuestras vidas. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos acompañe cada día para que seamos conocedores de Cristo y hablemos con integridad. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos enseñas, nos das una lección de vida, porque esto es una lección de vida, Padre, que tenemos que vivir en cada momento. Gracias, Señor, porque sin tu palabra, Señor, no nos daríamos cuenta muchas veces y nos enrostran que aún conociendo que no nos hemos despojado de ese viejo hombre, Señor, y tenemos tantas cosas en las cuales despojarnos, Padre. Te doy gracias una vez más, Señor. Gracias por tu bendición, tu cuidado, tu misericordia. Y, Señor, quédate en medio nuestro, Padre, porque te necesitamos cada día. Te damos gracias y pedimos bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí.
mas la palabra de Dios es para siempre. Las hojas secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de vuelta aquí en este espacio de HUT TV hasta el último de la tierra. Estábamos escuchando ahí una hermosa alabanza y anteriormente, bueno, estábamos escuchando también al hermano Luis Sánchez, que en este minuto nuevamente lo vamos a saludar porque ahora ya vamos a entrar en una conversación. Recuerden que estamos en una serie de El Sermón del Monte, y estamos hablando sobre integridad al hablar. Así que, hermano Luis, los saludo nuevamente. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, hermano Joel? Nuevamente gusto de saludarle. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos en esta nueva serie y nos ha tocado Hablando con Integridad, que es una serie o unos versículos que el Señor ahí nos apunta directo en nuestras maneras de vivir, nuestra manera de ser diaria. Así que bien, pero bien, porque recibimos una enseñanza cada día, estamos recibiendo una enseñanza. Sí, bueno, y lo bueno de todo esto es que estas enseñanzas son enseñanzas prácticas, es decir, nosotros las tenemos o las debemos poner por obra en el día a día. O sea, no es una cosa que se nos vaya o una cuestión que esté como fuera del alcance de nosotros. Es algo que nosotros debemos ir practicando a diario, ¿verdad? Exacto, sí, exacto. La idea es diariamente, la palabra debe ser vida diaria en nuestra vida, o sea, esa debe ser edificable en nuestra vida, porque si solamente es para un par de horas o estoy en un culto o estoy conectado, no tiene sentido, o sea, no, la palabra debe ser vida en nuestra vida. Así es. Bueno, hermano Luis, usted estaba hablando ahí referente a Mateo capítulo 5, desde el versículo 33 al 37, y usted hablaba sobre, bueno, la Biblia habla sobre no jurar en vano o en falso. Ahora, como yo sé que lo explicó, pero en temas de conversación, no juréis está diciendo que no debemos hacer ningún tipo de juramento. Porque ocurre que cuando hacemos los votos matrimoniales, por ejemplo, o cuando en algunos países se tiene que hacer, nos hacen jurar ante el juez, poniendo la mano en la Biblia, que sigue la otra arriba. Nosotros como cristianos entonces debemos abstenernos de jurar o cómo tenemos que ver este tema del juramento, hermano Luis. Sí, alguien podría decir, oh, entonces no puedo jurar por absolutamente nada, y podría ir al registro civil y le van a decir, ¿jura usted? Y dice, no, yo no puedo jurar, y lo más probable es que hasta ahí llegue el matrimonio, porque la ley exige que la persona vaya a hacer el juramento. Lo que hace aquí Jesucristo no es que está aboliendo los juramentos, lo mismo que hacía con que él no venía a abolir la ley, ¿ya? Él le da la interpretación correcta. De hecho, en el Antiguo Testamento, como yo lo mencionaba, hay muchos juramentos, y también en el Nuevo Testamento, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que estos juramentos que estaban haciendo, estaban jurando por cualquier cosa, ¿ya? Estaban jurando por cualquier cosa y era encubrir una mentira. Entonces, cuando uno pregunta, ¿pero debo jurar? Por supuesto que debo jurar por cosas que están dentro de la importancia del juramento, y que además hay una ley que exige este juramento. Ahora, no, por eso que habla de no jurar por jurar, por decir, oye, te juro por esto que esto sucede. No se trata de eso. Y Jesucristo no vino a abolir esto, vino a darle el contexto que correspondía.
ya porque estaban haciendo un mal uso del juramento. Juro por el cielo que no te he robado, juro por la tierra, no sé, que no he hecho tal o cual cosa. Entonces lo que Porque no, hace, juro por el cielo que mañana nos juntamos a las 5 de la tarde. ¿Me acuerdo así, hermano, no? mire, el Sí, domingo estoy en el templo, se lo juro, el domingo estoy en el templo. Y no claro, tanto, ¿ya? claro. Juramentos que hacemos en vano, ¿ya? Y tomamos a veces el nombre de Dios para este juramento. Y lo que hace aquí Jesucristo es decir, no, yo les digo otra cosa. No juren por el cielo, ni por la tierra, ni por el Jerusalén, ¿ya? Y lo que están haciendo era para ocultar su mentira, ¿ya? Entonces, la pregunta concreta, ¿debemos hacer juramentos cuando se exige un juramento concreto, ¿ya? Un concreto, y ante ciertas actividades, por llamarlo de alguna forma, ¿ya? Esto corresponde, ¿ya? Esto corresponde. Lo que Jesús quiere decir aquí es otra cosa en relación a que no debemos jurar por cualquier cosa y más encima ocultar una mentira detrás del juramento, ¿ya? Por ocultar una mentira. Ahora, alguien me podrá decir, oiga, pero yo fui al registro civil, juré estar casado toda la vida y me separé a los... Bueno, ya entramos en otra dinámica distinta, o sea, ya no Claro, cumplió el juramento, ya ahí ya es otra cosa, y otra ¿ya? cosa. Claro, exactamente. No sé si aclara un poquito la idea Sí, no, de de- todas de- maneras, porque claro, muchas veces nos quedamos como en esta declaración de Jesús y no buscamos ni encontramos, o no estamos dispuestos a encontrar la- el contexto de todo claro, este texto que se está hablando ahí. exacto, exacto, Y es muy interesante porque de hecho viene después, claro, esta lectura viene después de que se habla con respecto también al matrimonio y la carta de divorcio. O sea, es decir, sí, sí, también toma parte también de este tipo de relación donde claro. nosotros también nos tenemos que hacer responsables y no andar jurando por jurar para poder, qué sé yo, no sé, que la gente me crea, ¿no? Claro, claro, Bueno, claro, exactamente. Porque en el fondo, de, lo de, que ellos hacían, perdón, lo que en el fondo hacían ellos es, mire, para que me crea, yo juro para que usted me crea, ¿ya? Independiente que detrás de eso haya una mentira o una falsedad o una falta de compromiso, pero para que usted me crea, yo juro, no sé, pues de repente decía, oye, que mi mamita se vaya y yo le juro que esto es así. Y detrás de eso había una mentira. sí, sí. Sí, es cierto eso. Bueno, hermano Luis, usted tomó un versículo bíblico del apóstol Santiago, ahí precisamente en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12, donde dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Es decir, Claro, aquí al parecer el apóstol Santiago está amonestando en este momento a la gente que sus conversaciones cotidianas, como lo estábamos conversando ahora, hermano Luis, que esas conversaciones sean veraces y no estar jurando ni que por mi mamita, ni que por el cielo, ni que por la iglesia, ni que por el pastor, ni nada, sino que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y no andar jurando por todo lo que se nos vaya a ocurrir. La exacto. pregunta, hermano Luis, ¿cuál sería entonces el propósito de Dios para nosotros, sus hijos? Mire, yo creo que el propósito a través de esto, y como lo dice el apóstol Santiago, al decir que sí, nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, es que realmente seamos creíbles, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Con lo que nosotros Mm, predicamos, ¿ya? Con lo o que sea, es nosotros andar como decimos. en la verdad. Es andar en la verdad, es andar en la verdad. O sea, yo ando en la verdad, aunque por alguna verdad pueda causar sufrimiento o no sé, pero es la verdad, ¿ya? En relación a cómo yo actúo, no solamente de palabra, sino además como yo actúo de obra. Entonces, en lo que el apóstol Santiago está diciendo, que también está relacionado con Mateo, es, mira, tú tienes que realmente demostrar que eres un hijo de Dios, ¿ya? Tienes que demostrar que eres un hijo de Dios a través de esto, ¿ya? No hagas falsas promesas, no digas voy a ir y no vas, no digas te debo y te pago, no sé, pues, cosas de ese tipo. Entonces, que muchas veces ocurren hasta entre cristianos, ¿ya? Hasta entre cristianos, o sea, no, si mañana, sin falta.
y que tú sí, Sí. sí, que no sea, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Dios? El propósito de Dios en nuestras vidas es que seamos personas íntegras y que realmente seamos el reflejo de lo que es Dios en nuestras vidas. Que realmente nos hemos despojado de ese viejo hombre que mentía, de ese viejo hombre que a lo mejor robaba, de ese viejo hombre que a lo mejor, no sé, hacía cosas que no estaban obviamente con una persona que dice conocer a Dios, que dice ser un hijo de Dios, ¿ya? Y que simplemente no lo demuestran ni con su palabra, ni con sus actos, con su forma de ser en general. Entonces, el propósito de Dios a través de esta palabra es darnos, que nos demos cuenta que debemos ser personas creíbles para el mundo. Hay un mundo que nos rodea, hay un vecino que nos está mirando, hay un compañero de trabajo que nos está mirando, ¿ya? O un colega en el colegio, los jóvenes, en la universidad. Entonces, si yo digo, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo, pero soy hijo de Dios y soy uno de los que más copian en el colegio, chuta, no sé yo, no sé cuán Sí. creíble puedo ser, ¿ya? ¿Ya? O si le debo a medio mundo, ¿ya? La verdad que no pago porque no quiero, por decir otro ejemplo, son ejemplos solamente que estoy dando, Sí. pero esto sí sea así, tú no sea no. Entonces, es como Dios quiere que nosotros seamos realmente personas íntegras, personas que podamos ser creíbles ante la sociedad, creíbles ante la sociedad. Es lo que vemos hoy, hermano Joel, cuando usted ve sin nombrar ningún tipo de político, pero ¿qué pasa con la política? No son creíbles. Sí. ¿Ya? ¿Qué pasa con la política? No son creíbles, ¿ya? Uno puede que de repente le cree, no le crea, pero ese es el problema. Ahora, como cristianos debemos ser creíbles. Debemos ser creíbles. Creo que ese es el propósito de Dios, que realmente reflejemos lo que es Dios en nuestras vidas. Sí. Bueno, por lo demás, y lo mismo le pregunté la vez pasada al pastor Cristian con respecto a lo que es santidad, porque hablábamos sobre la santidad en el matrimonio. Y le preguntaba al pastor Cristian qué es lo que significaba santidad. Y él, en resumen, dijo que era gente apartada, apartada. Entonces, Dios crea un pueblo apartado, es decir, en santidad, para que camine según la palabra que Él les va a entregar. Es decir, ser algo distinto a los demás. Y lo que Exacto. Jesús viene a decirnos acá también es, ustedes tienen que ser distintos, no estar Claro, jurando por todas las claro, cosas, sino claro. que su sí sea sí y que su no sea no. A Sí, veces nos cuesta porque, como usted bien decía, hermano Luis, el decir no muchas veces puede molestar a la otra persona que es quizás un poco más sensible o no entiende bien, pero debemos también decir sí, aprender a decir sí y aprender a decir es decir, no, no. en Y alguna eso, lo que ocasión. usted decía, quizás nos refleja y nos hace ser distintos Sí, a los demás. ¿Qué opinión tiene con respecto a eso, hermano sí, Luis? mire, es bastante interesante porque, por ejemplo, de repente caemos en eso sin querer caer en eso. ¿A qué me refiero? Yo le voy a dar un ejemplo práctico mío. Yo tenía una reunión el miércoles pasado con mi hermano ¿Ya? a un horario establecido y yo dije voy, pero hubieron ciertos sucesos, ciertos hechos que no pude llegar, ¿entiendes? No pude llegar y mandé el mensajito correspondiente, ¿sabes qué? Estoy en el monte, en la casa de mi hija, no alcanzo a llegar. ¿Ya? Entonces, eso a veces nos golpea de alguna forma, este pueblo separado, este pueblo santo, en que si bien no es algo que, voy a decir que sí, después no voy, eh, para mí es algo distinto, ya para mí es algo distinto. Claro. Eh, algo que me imposibilitó llegar y muchas veces nos puede suceder, ¿ya? Pero este pueblo apartado, ¿ya? Apartado, este pueblo, como decía, tu pueblo santo, pueblo apartado, que somos el pueblo de Dios, ¿ya? Debemos tener claro dónde estamos parados, a quién estamos sirviendo, cómo somos su pueblo escogido. ¿Somos su pueblo escogido o no somos su pueblo escogido? ¿Estamos cumpliéndolo con lo que Dios quiere en nuestra vida o no lo estamos haciendo? Entonces, el Señor nos muestra esto, ya nos muestra a través de su palabra, que realmente nos falta a lo mejor mucho, 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 pero que tenemos que dar una lucha diaria, ¿ya? De una lucha diaria. Oye, a veces me Mm, comprometí y sé que me va a perjudicar, pero ya me comprometí, sí. ya dije sí, o dije no, ¿ya? Entonces, no es fácil, hermano Joel, porque eso es algo cotidiano y muy rápido de repente, muy Sí. rápido,
Yo a veces me demoro en dar alguna respuesta, yo digo que soy un poquito más lento para asimilar algunas cosas, así que empiezo primero, déjenme asimilarlo y después Claro, les digo qué es lo que pasa. hay Entonces, que masticarlo. claro, hay que masticarlo un poquito, pero es una lucha que debemos ya dar a diario, especialmente cuando nos identificamos como que somos el pueblo de Dios, ese pueblo que Dios ha escogido, ese pueblo santo y separado para la buena obra. Mm, sí, bueno, yo sé que quizás usted no pudo llegar a esa reunión y la gente lo entendió bien porque me imagino que no es de las personas que dicen, sí voy a ir y constantemente después dice, no Realmente no voy. alcanzo, no voy, No, no no, 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 puedo. no, no, no Claro, ocurre siempre. porque son, Claro, son circunstancias, claro, que están fuera de nuestro alcance y se claro, entiende. claro, Y la gente, ya sean cristianos o no cristianos, lo van a entender bien. Es decir, oye, realmente algo le tuvo que haber pasado, porque nunca falta. Dice, cuando tiene que venir, viene. Y claro, cuando no, exacto. también obviamente no va a estar. Mm. Hermano Luis, bueno, yo sé que estos temas así son temas de conversación, donde podríamos ir aprendiendo muchas otras cosas más, pero usted sabe que con el tema del tiempo Sí, nos tenemos que ir ajustando. exacto. Pero me quedó muy claro y espero que a nuestros hermanos ahí también en sus casas, a nuestros amigos, también les haya quedado claro. Si no, ahí coméntenos qué punto quedó ahí como en duda para que así nosotros también podamos responder. No juréis Ok, en falso. Lo que sí, Jesús viene a decirnos es a develar el espíritu real de la ley. Ya lo decía el hermano Luis, que Dios quiere que pensemos, hablemos y obremos y vivamos en verdad. Es amén, difícil, amén. Sí, lo queremos hacer con nuestras propias no, fuerzas, es muy difícil. Pero Jesús dijo que nos iba a enviar su Espíritu Santo para amén. que nosotros nos podamos apoyar en él. Hermano Luis, le dejo aquí para que su última intervención, para así de estar ya despidiéndonos. Sí, bueno, es un tema, como le decía, que nos golpea fuerte de repente en nuestra vida, porque es una lucha diaria que tengo yo, me imagino los demás también, más de algunos que no, Todos. de todos la tenemos, en que seamos creíbles para los demás, en que realmente podamos demostrar al mundo, a los que nos rodean, que somos personas creíbles porque creemos en un Dios que nos ha transformado, ¿ya? Que nos ha transformado. Y esa transformación obviamente nos ha llevado a despojarnos de ese viejo hombre y a cambiar ciertas cosas, y entre todas esas cosas que tenemos que cambiar son la forma de que nos comportamos con los demás, en nuestros sí y en nuestros no. Es parte de nuestra vida para que seamos personas creíbles y crean en un Dios real y un Dios vivo. Más de algún comentario siempre escuchamos, y más encima es Canuto, nos dice. Y más encima es Canuto. ¿Por qué? Porque miente, porque engaña y muchas otras cosas más. Entonces que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a mantenernos firmes, fieles, tomados de la mano del Señor. Es la única forma, es la única Amén. forma. Solo, como decía el hermano Juan, no podemos, pero si nos ponemos en sus manos, en las manos de Dios, obviamente que vamos a tener luchas, pero sabemos en quién hemos confiado. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Luis Sánchez, una vez más por estar con Amén. nosotros. Que Dios le bendiga a usted, a su esposa Igualmente. Leticia, ahí a la Connie, bueno, a toda su familia en realidad, su nieto que está Amén. allá en el Sí, norte. en el norte. Y el Bueno, nieto del otro que está en el monte también, para que no se en mencione. el monte, sí. La comuna del monte, por si La acaso. comuna del monte, sí, la comuna Claro. del monte. Ok. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por Bueno, estar con nosotros. Que Dios les guarde. Vea este programa, analícelo, mastíquelo, como decía ahí también hermano Luis, tenga ahí, anote, apunte, y si quiere o tiene alguna duda, estamos acá también para que usted las pueda hacer, sus preguntas, y nosotros también de forma interna la podamos también responder si tiene alguna duda o pregunta. Que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes y nos estamos despidiendo junto al hermano Luis en otro capítulo más de HUD TV. Que Dios les bendiga. igual que estén Chao, bien. chao. Chao, chao.
mis oraciones hablan más de mí. Quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz, donde solo existes tú. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bienvenidos al programa Hasta lo último de la tierra. Conversación, música, entrevista y el mensaje de la palabra de Dios. Hasta lo último de la tierra es presentado por Comunidad Cristiana Casa Cristo. Hasta lo último de la tierra.